A mí un día estaba yo en una situación y me sale la palabra allá en Salmo: te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Hermosa palabra. Y después continúa: para que no seas como el mulo. Dije: Señor, ¿cómo me hablas tú a mí así? Recibí la primera parte, la segunda parte como que no me gustó mucho. Amén. Vamos hoy día, es un tiempo muy especial. Usted sabe que cada semana estamos predicando la palabra del Señor, haciendo también un breve estudio de los diversos libros de la Biblia. Y hoy día nos corresponde el libro de Efesios. Pero ese libro de Efesios tiene tantas maravillas que hoy día vamos a hacer la introducción. ¿Ya? Amén. Porque es tremendo ese libro. Es tremendo el mensaje del apóstol Pablo que entregó a la iglesia ahí en Éfeso y que se mantiene vigente para la iglesia de hoy y de mañana, hasta cuando el Señor venga a buscarnos. Amén. Amén. Quiero que abran sus Biblias en el libro de Efesios, capítulo 1, que se encuentra en el Nuevo Testamento. Amén. Amén. Efesios, capítulo 1. Y para hacer una introducción y para conocer lo que viene, porque hay tantas vivencias, tanta enseñanza, tanta palabra del Señor, que es necesario saber el contexto. ¿A quién fue dicho? ¿Quién lo dijo? ¿Cómo lo dijo? ¿Por qué lo dijo? Para que podamos entonces la próxima vez, ¿ya? Vamos a entrar ya en el libro de Efesios como tal, porque es altamente doctrinal, ¿ya? Pero para conocer las reglas, para conocer las instrucciones, debemos saber quién nos da esas instrucciones. ¿Para qué nos da esas instrucciones? ¿Por qué nos da esas instrucciones? ¿Amén? Por lo tanto, vamos a leer en Efesios capítulo 1, versículo 1 y 2. Y en estos dos versículos hay tanta palabra de Dios, tanta maravilla de Dios. ¿Amén? Amén. Quiero que se ponga de pie en reverencia a la palabra del Señor. Amén. Efesios capítulo 1, versículo 1 y 2. Amén. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Lo leemos todos juntos. Amén. Amén. Esta es la versión ya de Reina y Valera de 1960. Si usted tiene otra versión, amén. Gloria al Señor. Amén. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amado Cristo, amado Espíritu Santo, amado Padre Celestial, aquí estamos, Señor. Aquí estamos esperando que usted a través de su palabra nos modele, nos enseñe, nos vuelva tal vez a la posición que debemos tener, Señor, nos corrija incluso. Señor amado, como dice su palabra, y te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. En esta noche estamos en esa actitud, Señor, con la presencia de su Espíritu Santo en cada uno de nuestros corazones, de nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, Señor. Pero también queremos ser enseñados, Señor. Queremos entender su palabra. Por favor, Dios amado, amplíe nuestro entendimiento. Que esta revelación sea, Dios amado, captada por nuestro pensamiento, por nuestro corazón, por nuestro espíritu, Padre, para que podamos asimilar sus verdades. Gracias, mi Cristo. Gracias, mi Señor, por todo lo que usted ha hecho, por lo que está haciendo en estos momentos y por lo que hará, Señor. Gracias, mi Cristo. La gloria y la honra es solamente para usted. Amén y amén. 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 Puede tomar su asiento, mi hermana, mi hermano. Y cuando hay una situación, hermano, en la que, por eso le digo, son 6 capítulos nada más que tiene el libro de Efesios, pero son tremendamente, como decimos aquí en Chile, contundentes.
Es decir, cada versículo, cada palabra tiene un peso espiritual tremendo. Por eso tenemos que prepararnos para recibir esa palabra, ¿ya? Y primero hay que mirar el entorno de la situación de que este libro fue escrito. Esta epístola, esta carta, ¿ya? Esta es una carta que fue enviada, ¿ya?, del apóstol Pablo en un momento muy especial de su vida. Él estaba preso, ¿ya? Y él sabía de la situación que había en la iglesia en Éfeso, ¿ya? Y también, ¿ya?, se supone que esta es la cuarta epístola de la cautividad y que fue escrita aproximadamente en el año 60-63 después de Cristo. Es decir, aproximadamente después de 30 años que ya Jesucristo había sido crucificado, había ascendido a los cielos, había resucitado. Y por eso que nosotros, usted y yo, estamos aquí ahora. Porque tenemos en nosotros el poder de la resurrección. Amén. Porque la resurrección es la que nos dio salvación y vida eterna. Eso nunca debe olvidar, hermano. El creyente nunca debe olvidar de quién proviene nuestra salvación, de quién provienen las promesas de una vida eterna. Amén. Habían pasado ya 30 años y nos encontramos aquí que esta carta a los Efesios, esta epístola, era una carta escrita del puño del apóstol Pablo. A veces tenía también secretario para poder escribirla, ¿ya? Y se supone que también fue escrita con la carta a los filipenses de la iglesia en Filipos, a los colosenses en la iglesia en Colosa, ¿ya? Y aquí a los Efesios y también a un amigo personal que era Filemón. Si usted lo ve después, ¿ya?, usted va a ver que aparecen en ese orden, ¿ya? Y estas cartas, ¿ya?, esta carta especialmente, esta epístola de los Efesios, es considerada por los eruditos, por los escritores, como la corona de los escritos de Pablo. Lo muestran tal como es, con ese amor para su iglesia, con esa ternura, pero también con esa corrección, porque él estaba preso. Y estaba de una manera muy especial preso en Roma, ¿ya? Como podríamos decir nosotros ahora, yo lo busqué ya, era como una de esas prisiones que no están en un lugar específico en la cárcel, sino que está en un lugar, ¿ya?, en un lugar particular que tenía que pagar su arriendo y tenía un soldado para que lo cubriera, lo protegiera, incluso lo cuidara, lo custodiara. Pero él estaba preso. Él estaba preso, ¿ya? Y esta carta, ya, el apóstol Pablo cuando formó la iglesia en Éfeso, estuvo aproximadamente 3 años con ellos, 2 a 3 años. Y como estaba en ese lugar, en donde llegaban personas, porque a él se le impedía salir de esa casa, pero no se le impedía que entraran a esa casa. Entonces él estaba constantemente recibiendo información de las iglesias donde había estado. Aquí en el momento en que fue escrita la carta para los Efesios, él estaba en Roma y había estado ya 2 o 3 años con ellos. Pero nos muestra una grandeza tan tremenda, ¿ya?, que, como le digo, muchos escritores han dicho que este es el poema de Cristo a su iglesia. Imagínense cómo habla el apóstol Pablo a esta iglesia en Éfeso. La epístola más profunda de los escritos de Pablo. Y otros estudiosos hablan de la reina de las epístolas. Tremendo, ¿ya? Por eso que le digo, vamos a tener 2 veces en que vamos a hablar acerca de esta epístola, ¿ya? Ahora, nos habla ¿quién? El apóstol Pablo. Yo sé que la gran mayoría de cada uno de ustedes puede conocer, pero hay muchas personas que también no conocen. El apóstol Pablo era un hombre judío, ¿ya? Judío, ¿ya? Tremendamente judío, ¿ya? Y nos habla hasta llegar a una religiosidad tremenda y absoluta. Él tenía, y yo estaba leyendo la palabra y buscaba y investigaba, y nos habla acerca de que tenía una gran profundidad y una gran integridad y reputación religiosa. Algunos historiadores dicen que ya pertenecía al Sanedrín. El Sanedrín era como la corte suprema
ya una corte de justicia compuesta por 71 sacerdotes, escribas y maestros. Para llegar a eso había que tener muchos méritos. Como se llega en la justicia, en el aspecto judicial en nuestro país, para llegar a ser un juez de la Corte Suprema no es cualquier abogado que entra. ¿Ya? Y hay algunos historiadores que dicen que también el apóstol Pablo, con todo lo que había sido preparado, él tenía el nivel de abogado. ¿Ya? Entonces no era cualquier persona. Pero lo que más llama la atención, ¿ya? Este hombre es su carácter. Siempre digo, este hombre a mí me fascina. Tenía un carácter tremendo. Y muchas veces, hermano, podemos decir, persiguió a los cristianos, mató a los cristianos, fue testigo del primer mártir de la iglesia, Esteban. Me dice la palabra en el libro de Hechos que incluso le entregaron las ropas de Esteban, se las entregaron a Saulo. Porque en aquel momento se llama Saulo y él había nacido en un lugar que se llama Tarso, entonces era Saulo de Tarso. Y tenía un carácter tremendo, tremendo. Estaba leyendo un artículo de un pastor que hablaba sobre el apóstol Pablo y dice que era un hombre total y absolutamente con el motor acelerado. Él, me dice la palabra, usted lo lee después en el verso, que él se ufanaba cuando buscaba a los cristianos para matarlos. Los perseguía, ¿ya? Los llevaba gente, llevaba cartas y tenía el respaldo de los escribas, de los maestros, del Sanedrín, de los judíos. Imagínense. Y de las autoridades romanas, porque en ese momento él estaba sirviendo a los romanos. Pero era judío. O sea, tenía una ambigüedad ahí el apóstol Pablo. ¿Ya? Y dice que leía un autor que hablaba de que es tremendo lo que el Señor hizo con este hombre. Porque así como se ufanaba y así como tenía ese ímpetu para perseguir a los cristianos, cuando tuvo aquel encuentro ahí camino a Damasco, en donde el Señor mismo se apareció ante él y lo botó de su caballo, después de un tiempo de preparación, el apóstol Pablo, con ese mismo ímpetu, empezó a servir a la iglesia. Amén. Y fue el más prolífero de todos los apóstoles. Sí, Señor. El que fundó más iglesias, el que enseñó más doctrina. Sí. Porque ese mismo carácter que tenía para perseguir a los cristianos, después se revirtió y lo cambió para ser un cristiano más y para enseñar el evangelio. Amén. Y para que llegara el evangelio a todo lugar. Así es. Amén. Amén. ¿Ya? Y nos habla acerca de que en ese momento leía yo la palabra del Señor cuando cae del caballo y cuando me dice, ¿por qué? Le dice, Saulo, le dice, ¿qué pasa? Parafraseando, ¿ya? Y me dice, ¿por qué me persigues? Y resulta de que ahí le dice al Señor, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Te estás enfrentando con ese mismo ímpetu que tienes, te estás enfrentando a lo que te lastima, a lo que te está provocando daño. Imagínense. ¿Ya? Y de ahí se levanta y es llevado, bueno, después ustedes conocen la historia, por eso lo vamos a ver después ahí en la próxima reunión. Ya es llevado a un lugar, es entrenado, es cambiado su pensamiento, no en un día, no en un año. Pero nos damos cuenta que el Señor usa nuestras capacidades, nuestras características. El Señor no nos hace cambiar. Muchas veces creemos que cuando llegamos al Evangelio tenemos que, no sé, si tenemos ya un carácter fuerte. Amén. El Señor nos doblega. Amén. Espiritualmente. Pero ese mismo carácter debe ser usado para hablar del Señor. El Señor no quiere que nos apaguemos cuando lo conocemos a Él, sino que al contrario, que ese carácter natural que usted y yo tenemos sea usado para la gloria del Señor. Los dones, los talentos, las habilidades que usted tiene sean usados para la gloria del Señor, sean usadas para hacer cosas que no correspondían. Usted lo puede usar en el Evangelio, en el creyente, en el Evangelio. Aleluya. Y sabe que buscando, Pablo realmente nació como Saulo, dice, nació en Tarso de Cilicia.
alrededor del año 1 a 5 después de Cristo, en una provincia en la esquina sureste de la moderna Tersos, Turquía. Lo que usted ahora, lo que nosotros vemos, ahora han imperado tantas las teleseries de la televisión, ¿ya? En aquel lugar. ¿Saben por qué? Porque eran provincias que estaban bajo el imperio de Roma. Y Roma llegó a tener tal dominio sobre todo lo que era el norte de África, el sur, y va subiendo y llega hasta Italia, donde está el apóstol Pablo, está en Italia, en Roma. Llegó hasta España y llegó hasta el otro lugar y pasó también a parte de Asia. Ustedes han visto en muchas fotos que ellos hacen turísticamente, ¿ya? Muestran un río, un canal muy grande, en donde se ve un puente muy largo, ¿ya? Es el mar Bósforo, ¿ya? Y la mitad de eso pertenece a Europa, el territorio, y la otra mitad, perdón, para acá, la mitad pertenece a Europa y la otra mitad pertenece a Asia. Es un país que tiene dos posiciones, no sé, culturales, ¿ya? Cívicas. Pero, ¿para qué le explico esto? Porque esta palabra, esta carta, lo que hizo el apóstol Pablo, fue en un lugar físico. A veces nosotros tendemos a pensar que la palabra de Dios es para un momento en lo etéreo, en lo abstracto. No, es la palabra para usted y para mí ahora. Amén. Y me habla que también su familia él hablaba en griego, ya, él en latín, ya su familia hablaba en arameo, que era un derivado del hebreo, ya, que era el idioma oficial de Judea. O sea, tenía como decimos nosotros, un bagaje cultural bastante amplio. Muchas veces nosotros los cristianos evangélicos como que desechamos que aquella persona que conoce tiene más conocimiento. No, hermana. Todo aquel que llega a los pies de Cristo, que entrega su corazón a Cristo, y si viene con una cultura, y si viene con educación, viene con entendimiento, viene con dones, viene con habilidades, es también nuestro hermano. Amén. ¿Ya? Y nos habla acá de que también, nos habla que a los 13 años Saulo fue enviado a Palestina para aprender de un rabino llamado Gamaliel. Se sentaba a los pies de Gamaliel a aprender. Entonces él tenía un conocimiento cabal de lo que era toda la instrucción rabínica, todo lo que podía entender, todo lo que se hablaba, y cambiar esa mentalidad a todo lo contrario, la religiosidad con la relación con Dios, la estrictez, la doctrina, lo rígido, con el amor de Dios. ¿Ya? El Señor tuvo que hacer un trato muy grande con el apóstol Pablo. Y quizás cuántos de nosotros también estamos en ese trato. Quizás cuántos de nuestros hermanos están también en ese trato. Pero el Señor a nadie desecha. Al contrario, el Señor inclina su oído, entrega su corazón a quien le busca con un corazón contrito y humillado. Amén. ¿Ya? Y su educación entonces fue creciendo, y nos habla de que era un hombre como que tenía el acelerador a fondo. ¿Te has visto esos vehículos cuando a veces andan, hermano? Para que ninguno de aquí ande así, ya. Antes no hablábamos de esto porque a muchos hermanos, la iglesia casi no tenía vehículos, solo los hermanos, pero ahora sí. Así que por favor, un consejo. Amén. ¿Ya? No tomen el vehículo y ya. No, tienen que conservar, tienen que respetar la ley del tránsito y todo. Porque si no puede ser la pastora ahora que la no, yo voy a hacer igual como el apóstol Pablo, ¿ya? Y al momento de escribir esta epístola a la iglesia en Éfeso, el ex cazador de cristianos era el hombre que estaba sufriendo por la causa de Cristo. Pero lo estaba haciendo con el mismo ímpetu desde aquel lugar donde no podía salir. Y seguía siendo informado por todos los que llegaban a su casa. Se supone que Tíquico le había llevado esta carta.
¿Ya? E incluso hablan algunos historiadores de que esta carta no sería la carta a los Efesios, sino que era una carta circular, que primero llegó a la iglesia en Éfeso y después el apóstol Pablo envió todas estas enseñanzas, estas reglas, esta doctrina, la leían en la iglesia en Colosa, ya la escribían, porque recuerden que no había como ahora la Biblia, se estaba escribiendo la Biblia, se estaban escribiendo los escritos ya bíblicos. Entonces las escribían y después seguían a otra iglesia. Entonces hay algunos historiadores que dicen que fue una carta, una epístola circular, que circuló por varias iglesias, pero que la primera donde llegó fue a la iglesia en Éfeso, y que por eso que se tomó como que llegó en ese tiempo. Pero lo importante es que lo que nos enseña aquí el apóstol Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, o sea, no tiene si fue aquí o fue allá o donde sea, pero la escribió el apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, no de él. Porque si hubiese sido por él, habría seguido matando cristianos, habría seguido en su carrera ascendente dentro del Sanedrín y de todas las autoridades que tenían los judíos y que eran reconocidas por el Imperio Romano. Porque el Imperio Romano quería tener a sus súbditos, como tenía tantos dominios, quería tenerlos tranquilos. Entonces les daba la oportunidad para que pudieran desarrollarse. Pero ellos siempre eran bajo la autoridad romana, ¿ya? Y nos habla acá, entonces, que este ex cazador de los cristianos se había convertido en la presa. Vamos a ver que el apóstol Pablo sufrió intento de asesinato, sufrió naufragio, sufrió de todo lo que usted y yo podamos pensar. Y a veces decimos, yo entré a la iglesia, acepté al Señor, me quedé sin trabajo, me enfermé, me dejó la señora, no sé qué más puede haber pasado. Y pensamos que es lo último. No, aquí el apóstol Pablo estaba siendo constantemente amenazado de muerte. Constantemente era como el foco, la presa, como él había sido tan instigador, tan con ese acelerador a fondo para matar a los cristianos también, para con él estaban siendo iguales. Entonces, hermano, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. El Pablo descubrió lo que era ser golpeado, torturado, dejado por muerto. Tremendo. Por eso quiero que se prepare con todo esto para lo que vamos a conocer del apóstol Pablo en el libro, en la epístola de los Efesios. ¿Ya? Y nos habla, también otro historiador nos dice que era un hombre pequeño de estatura. ¿Por qué? Porque me dice que en un momento lo tuvieron que subir o bajar, no me recuerdo bien, ya que lo pusieron en un canasto. Entonces era pequeñito, que no era muy bien parecido porque tenía un problema en los ojos. Cuando se cayó del caballo, me dice la palabra del Señor, ya que él quedó ciego. Y después recuperó la vista, y dice la palabra del Señor que cayeron como escamas de sus ojos. Pero eso nunca cesó. Y le quedó como un signo, como a veces no sé decimos, una marca. Y por eso que el Señor le dice, bástate mi gracia. No te preocupes más de eso. Entonces, el aspecto del apóstol Pablo no era un aspecto ya muy simpático. No era un aspecto ya que llamara la atención, al contrario, repelía muchas veces. Pero ahí estaba, en aquel lugar. En esta primera, tuvo tres, ¿cómo podríamos decir? Estadías diferentes, sí, de diferente manera, preso. Primero estuvo ahí en aquella casa, en donde él tenía que arrendar, ¿ya? Y había un centinela. Después ya la cosa ya fue más diferente. Cuando con Pablo y con Silas ya estaban ya al último una cueva, estaban con el cepo, o sea, fue tremendo. ¿Ya? Entonces, el apóstol Pablo nos habla que no era impresionante su físico, pero sí ya una tremenda riqueza espiritual. Por eso que no tenemos que mirar a aquellos o aquellas por su apariencia física. No sabemos lo que el Señor tiene encerrado en aquel o aquella. Y nosotros a veces somos un poquito... que nos cae bien la persona, si me parece simpático o simpática. No, hermana, no, hermano. El Señor ve el corazón. Somos nosotros los que vemos las apariencias.
Así es. Amén. Amén. ¿Ya? Así que por eso tengan mucho cuidado, ¿ya? Y esta Éfeso fue una de las 5 principales ciudades del Imperio Romano, situada en Asia Menor, lo que es ahora Turquía. Era una ciudad muy grande, ¿ya? Había por lo menos 250.000 personas viviendo en Éfeso en el momento en que el apóstol Pablo escribió, o sea, era una ciudad como cosmopolita. Además que también era puerto, por lo tanto tenía mucha intercambio cultural, económico, ¿ya? Me dice acá, y yo quiero que ustedes vayan guardando algunos datos para cuando después hablemos más acerca del apóstol de la epístola de los Efesios, ¿ya? Había un centro de culto pagano en donde se rendía templo a Diana o Artemisa. Después surgen unas situaciones bastante complicadas, ¿ya? Porque si bien es cierto, era una ciudad cosmopolita, pero vivía en herejías tremendas para con el Señor, ¿ya? Entonces, encontramos este templo que me dice que es dentro de las siete maravillas del mundo, está ese templo. Y hasta una hora permanece, ¿ya? Ahora, esto también, ¿ya? Nos dice que había 2 veces por semana se llevaba a cabo una procesión en la que los hombres entonces ofrecían sacrificios a la diosa Artemisa, ¿ya? O Diana. Por favor, quiero que se quede grabado eso. En ese lugar estaba el apóstol Pablo. A veces nosotros queremos estar en lugares donde no tengamos problemas, hermano. El Señor no ve mi condición, que yo soy débil, que soy aquí, soy allá, y me manda a situaciones difíciles. No, hermano, el Señor sabe dónde las envía. Amén. El tema es que nosotros muchas veces no sabemos qué somos capaces de hacer o qué podemos hacer. Con la ayuda del Señor, humanamente tal vez no podemos. Quizás su trabajo hay problemas, quizás en la universidad hay situaciones, quizás en el colegio, y dicen a veces muchas mamás, dicen, yo me gustaría ir para allá, voy a hacer. No, lo que tenemos que hacer es orar para que los jóvenes, los adolescentes, los adultos, donde estemos, podamos tener el carácter que tenía el apóstol Pablo. Amén. 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 Y esta ciudad fue una de las ciudades más estratégicas, prósperas, poderosas y pobladas del Imperio Romano. ¿Ya? ¿Por qué creen que el Señor lo llevó a ese lugar? El Señor nos lleva a lugares en que muchas veces queremos pasar inadvertidos. O como antes existía aquí en Chile el concepto, no, yo soy cristiano, soy evangélico, así que no, poquitito. Siempre se cuenta la historia, el pastor Alejandro contaba la historia de un pastor que lo contó él, ¿ya? Tenía en la iglesia, un pastor muy querido, muy renombrado, pero que empezó de abajo y se empezó a comprar un vehículo, porque ya después ya no podía seguirse caminando al lugar donde tenía la iglesia, pero se compró antiguamente había aquí en Chile unas cosas chiquititas que se llamaban citroneta. Ya, aquí no sé si acaso usted era muy pequeñita, y esas andaban encima, de cierta manera. Claro, que no gastaban casi nada de vecina, entonces todos lo compraban por eso. Y se compraba, y quedaban pan a cada rato. Después se compró un auto mejor. Pero ¿cuál era la mentalidad? El pastor dejaba el auto nuevo como a 2 cuadras de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia no estaba acostumbrada a ver a un pastor en un auto nuevo. Y aquí el apóstol Pablo estaba en uno de los lugares más importantes que tenía el dominio del Imperio Romano. Entonces usted no se pequeñezca, ni piense que el Señor lo va a usar para cosas pequeñas. El Señor nos pone siempre en cosas en alto, hermano. Y el apóstol Pablo estaba ahí y estaba preso, habiendo sido uno de los líderes más grandes ya en representación del pueblo judío, pero también en representación de los romanos, porque él tenía 2 nacionalidades, era judío y era romano, y por eso que le concedieron todas estas cosas, estas como no sé, pequeños resquicios, ¿ya? Y por eso que él quería llegar a Roma, llegar al tribunal romano, porque él sabía que ahí en Roma él podía defenderse y podía entender y podía hacerlos callar y podía ganarles. Aleluya.
¿Cuántos de nosotros muchas veces empezamos algo y ya vamos perdiendo? Esa mentalidad tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Aquí el apóstol Pablo ya está en un lugar más estratégico. Es un lugar más próspero. Ya, un lugar más poderoso y poblado del Imperio Romano. Y ahí está el apóstol Pablo. Tuvo como 2 años, como dicen ustedes, alquilando, rentando una casa. Él y el custodiante, el que estaba ahí, el soldado, estaba ahí. Pero no le pudieron impedir que vinieran hacia él. Aunque sea como sea que estemos hermano en mano. El Señor siempre nos va a dar garantías y nos va a dar ciertos favores para que usted y yo podamos seguir predicando la palabra del Señor. Amén. Amén. ¿Ya? Ahora, hermana, me habla aquí la palabra del Señor. En el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 30-31. Nos habla el apóstol Pablo, nos está hablando aquí a la iglesia en Éfeso. Incluso algunos hombres de su propio grupo se levantarán y distorsionarán la verdad para poder juntar seguidores. Cuidado, recuerden los 3 años que pasé con ustedes. Estuvo 3 años en la iglesia en Éfeso. Recuerden los 3 años que pasé con ustedes, de día y de noche, mi constante atención y cuidado, así como mis muchas lágrimas por cada uno de ustedes. Les estaba diciendo, porque había situaciones doctrinales muy fuertes. Pero ahí el apóstol estaba enviando esas cartas. Ahí estaba sabiendo de aquella iglesia que había fundado. Ahí estaba imponiendo su carácter. Pero que la iglesia me enseña esto. Pero que parece que no va con lo que yo pienso acá. No va con esto. No, hermana. Debemos tomar una actitud firme. ¿Ya? Y me habla acá también que en Efesios capítulo 2, versículo 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Casi la gran mayoría de los hombres y mujeres que visitaban al apóstol Pablo habían sido gentiles, no eran judíos. Y él tenía una conexión con aquellos. Y les dijo, ustedes eran gentiles. Y ellos eran los que más estaban trabajando en la obra del Señor. Yo doy gracias al Señor. Y ojalá que eso nunca pase en nuestras vidas. Cuando a veces pasamos tiempo en el Evangelio, cuando llegan hermanos nuevos que se convierten al Señor, que no tienen ningún antecedente o no tienen una historia religiosa evangélica, como que tendemos a hacerlo cerrar. No, hermana. Todos, si nos ponemos en las manos del Señor, vamos a ser moldeados según lo que Él quiera. Amén. Que no entre en nosotros, los mayores, ya esa posición de decir, no, yo llevo tantos años en la iglesia, eso no amerita, no me involucra, como le dije, no me asegura que mi vida sea hermosa delante del Señor. Es hacer lo que Él quiere que yo haga, eso es lo que me hace hermoso. Siendo joven, nuevo, anciano, adulto, o quizás ya muchos años en el Evangelio, todo eso queda en nada cuando usted y yo nos sometemos a la voluntad del Señor. Amén. ¿Ya? Y me habla acá, el propósito de la carta, ¿ya? Era de poder entonces mostrar a una cultura que se estaba formando. Se estaba formando la iglesia, se había formado. Él había estado 3 años con la iglesia en Éfeso y esta carta llegaba desde Roma, pero ya no quería él pasar nuevamente a Éfeso. Y él hace entonces esta carta que les muestra el amor que sentía por ellos, pero que tenían que apegarse a los escritos, a lo que él les enviaba, a las órdenes, a los consejos que él les daba. ¿Ya? Y esta iglesia
en Éfeso, entonces encontramos que era gente de negocio, era gente de próspera, era gente que tenía mucho dinero, muchas situaciones ya de económicas muy altas, pero que estaban conociendo al Señor. Y era necesario que los judíos, los que él, por eso digo, vaya por favor manteniendo en su memoria lo que estamos hablando esta noche, para que se pueda entender todo lo que después vamos a hablar. ¿Ya? Muchas veces nosotros tenemos cierta reticencia a ciertas personas. No, hermana, no, hermano. Todo aquel que invoca el nombre de Cristo, me dice la palabra del Señor, será salvo. Todo aquel que acepta al Señor en su corazón será salvo. Rico, pobre, joven, anciano, ya sea la cultura que sea, si acepta a Cristo en su corazón, será salvo. Aleluya. Esa es la promesa. Esa es la promesa. Por lo tanto, hermano, ¿ya? Todos, usted y yo nacimos fuera de Cristo, separados de su reino. Y Él vino a acercarnos. Porque el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por lo tanto, antes de aceptar a Cristo en nuestro corazón, usted y yo estábamos perdidos. Habiendo, como le dijo anteriormente, habiendo sido jóvenes, habiendo sido ancianos, habiendo tenido dinero, habiendo sido pobres, lo que sea. Estábamos perdidos si no teníamos al Señor. Amén. Amén. Y nos habla acerca de que esta iglesia en Éfeso estaba siendo atacada por diversas falsedades, ya por falsos maestros, por diversas doctrinas falsas. ¿Ya? Y debemos tener mucho cuidado en este tiempo. La palabra del Señor es inalterable. Se predica la palabra del Señor, no lo que yo pienso, lo que yo creo, sino que lo que me dice la palabra del Señor. ¿Ya? Entonces nos habla acerca de que se está formando una nueva ciudadanía, una nueva, podríamos decir, una nueva, no raza, pero sí una nueva generación, en donde venían de diferentes lugares, de diferentes niveles económicos, sociales y todo, pero que tenían que ser aunados y adoctrinados en las bases bíblicas. ¿Para qué? Recuerden que se estaba constituyendo recién la iglesia. Ustedes y yo ya estamos en la iglesia, ya está todo establecido aquí en la palabra. Ellos no tenían la Biblia. Tenían los escritos, tenían estas epístolas. Entonces está formando como un nuevo país, una nueva raza, una nueva generación, con nuevas órdenes, con nuevas y distintas reglas. Y eso es lo que el apóstol Pablo, con su carácter, quería imprimir a toda esa nueva generación. Y eso le costó estar 3 veces preso. Eso le costó estar en situaciones difíciles. Y ese mismo ímpetu, como hablamos en la primera parte, ese mismo ímpetu de ir detrás de aquellos que predicaban el Evangelio, ahora él está viviendo el otro lado. Pero también con ese mismo ímpetu, hermano. Y este también es un desafío para este siglo, para nosotros como congregación, para cada uno de nosotros como creyentes. Estamos enfrentando un tiempo variable, cambiante, e incluso muchas veces un tiempo distorsionado. ¿Ya? Entonces tenemos que buscar la palabra del Señor, tenemos que buscar la presencia del Espíritu Santo, tenemos que buscar, inquirir en lo que el Señor y el Espíritu Santo quieren revelarnos a través de esta palabra. ¿Para qué? Para que esta generación, esta nueva, como dice aquí, ciudadanía, sea guiada por las reglas que están aquí en la palabra. Y la gloria del Señor, porque tenemos la revelación del Espíritu Santo. ¿Ya? En aquel tiempo había muchas situaciones, por eso grábese todo esto que estamos conversando ahora. Porque va a entender después por qué había situaciones que muchas veces no comprendemos cuando leemos la palabra así rápidamente. Tenemos que ir a la profundidad, tenemos que ir a ver qué pasaba en ese momento. ¿Ya? Antes de que llegaran a tener la fe en Cristo, todos aquellos que llegaban a la casa de los que estaban en la iglesia de Colosa, los que estaban en la iglesia de Tesalónica, los que estaban en la iglesia allá de Galacia, todos habían tenido un pasado guiado por Satanás.
Entonces, ¿quién nos habla acá? De que tenemos y damos gracias al Señor, porque usted y yo tenemos la palabra viva, la palabra verdadera. Y porque estamos siendo guiados y porque el Espíritu Santo viene a revelar esa palabra en nuestras vidas. Pero van a llegar muchos que están con situaciones difíciles. Y van a querer negarse, y van a tener el ánimo, y van a querer entrar, y van a tener la oportunidad también de poder entrar. Pero tenemos que orar y enseñar esta palabra. Yo doy gracias al Señor aquí por mis hermanos, que hay una gran cantidad de hermanos que están tomando una decisión tremenda de estudiar el Instituto Bíblico. Y muchas veces dicen, pero pastora, yo no entendía esto, y mire, no sé qué pasó. Porque la palabra es la que cambia. La palabra es la que viene a formar un nuevo criterio, una nueva mentalidad. ¿Ya? Y la palabra del Señor, bajo la revelación del Espíritu Santo, va a provocar una mirada diferente del Evangelio y de nuestra vida diaria, de lo que sentimos, de lo que hagamos. Y esta iglesia, ayer me llamaba la atención, los niños fueron los niños y los adolescentes, los cadetes, a un lugar en el aposento alto donde les hablaba acerca. A mí me llamó mucha atención, llegaron con su maceterito, con un pocillito. ¿Y cuál era la característica? Que Puro necesitaba luz. La plantita esa que tenía ahí no necesitaba nada más que luz. Nada más. Esa es la luz del Espíritu de Dios que cada creyente necesita. No necesitamos nada más que solamente la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida para que venga a iluminar nuestra vida. Amén. Aleluya. 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 Gloria al Señor. Gloria. Pero a veces nosotros hacemos del Evangelio algo tan complicado que las personas que recién están empezando se asustan. Lo único que se necesita es un corazón que acepte a Jesucristo, que permita ser moldeado por el Señor y que la luz del Evangelio venga a provocar una vida nueva. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Y Pablo eso es lo que quiere aquí en esta carta. Y él se autodefine. Miren qué importante. Vamos a volver aquí al capítulo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Él tenía bien claro lo que era. En estos dos versículos nos muestra una radiografía total y absoluta de lo que es una mujer, un hombre que ama al Señor. Amén. Nosotros, usted y yo, somos mujeres y hombres que si hemos creído al Señor y si estamos aquí porque hemos creído al Señor, deberíamos tener la misma certeza de decir, soy creyente ya de Jesucristo por la voluntad de Dios. Porque Él me escogió, Él me buscó, Él me llamó, Él me limpió, Él me perdonó y Él me está dando oportunidades nuevas, y Él me está haciendo algo nuevo en mí. Y el apóstol Pablo, siendo un hombre con tantas características que nos harían ver quizás a un hombre lejano, a un hombre muy antiguo, él dice aquí, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Aleluya. No por nuestra voluntad, no por nuestros criterios ni por nuestros deseos, por la voluntad de Dios es que estamos en este lugar escuchando esta palabra. Aleluya, gloria al Señor. Y me habla aquí a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. A los santos y fieles. ¿Qué es lo santo? Lo santo es lo apartado para un uso exclusivo. Así es. Es decir, los creyentes tendríamos que ser todos santos. No santidad porque andemos todo el día así, no porque tengamos una cara así, no. Es porque nuestra vida, nuestras acciones, todo lo que somos, tiene que ser apartado, tiene que ser seleccionado para mostrar al Señor. Y aquí lo dice bien claro, a los santos y fieles, leales, que
a pesar de las circunstancias difíciles, podamos seguir diciendo, Aleluya. como muchas veces he dicho, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. Amén. 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 Aunque eso signifique padre, madre, familia, trabajo, casa, prosperidad material, seguridad. Jehová dio, Jehová quitó. Tenemos que seguir alabando al Señor. Amén. Tenemos que seguir glorificando el nombre de Dios. Amén. Amén. Tenemos que seguir proclamando que el nombre de Dios es grande y poderoso. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Bendito es su nombre para A los fieles en Cristo. sí, Señor. En Cristo Jesús. En Cristo. En la roca. En el fundamento que es Cristo Jesús. Amén. Amén. No en una ideología. No en un pensar. Es en Cristo. El nombre de Jesucristo es el nombre ante el cual toda rodilla se doblará. Amén. Y es el único nombre en que podamos ser salvos. Amén. El nombre de Jesucristo. Por eso que aquí el apóstol Pablo, en estos dos versículos, habla tremendamente, un mensaje tremendamente doctrinal, pero fuerte, y de inmediato pone el fundamento. No se anda con chicas el apóstol Pablo. O sea, me encanta este hombre. Las cosas al tiro. Al pan, como se llama en Chile, y al vino. ¿Ya? En Cristo, los fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. ¿Ya? Gracia y paz a vosotros. Gracia y paz. Gracia, misericordia, amor tierno y paz. Ese shalom que viene de lo alto. Ese shalom que viene en momentos en medio de la tormenta. El otro día enviaba yo siempre estoy enviando cuando encuentro cosas para nuestro crecimiento espiritual. La paz no va a ser después de la tormenta. La paz es necesaria durante la tormenta. Estaba escuchando una alabanza y dice, puedes tener paz en la tormenta. Hace tiempo que no la cantamos, hermano. ¿Ya? Paz. Ese shalom, ese saludo que hacían los judíos. Es decir, la paz de Dios esté contigo. El descanso, la seguridad, la tranquilidad esté contigo. Amén. Y aquí lo mismo dice el apóstol Pablo. Gracia, misericordia sobre misericordia, amor tierno. Y la paz del Señor, ese descanso, esa tranquilidad espiritual sea sobre ustedes. Aleluya. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aleluya. Aleluya, hermana. Siempre yo les digo, y doy gracias al Señor, nosotros no somos solamente evangélicos, somos creyentes, mujeres y hombres, que primero que todo hemos entregado nuestro corazón al Señor y estamos dispuestos a lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Porque sabemos que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para cada uno de nosotros. Y que lo que Él haga, nos guste o no nos guste, nos duela o no nos duela, lo que Él haga en su voluntad perfecta es lo mejor para usted y para mí. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Voy a pedir a mis hermanos del Ministerio de Alabanza que puedan pasar aquí adelante. El versículo número 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. Es decir, nuestra ciudadanía, nuestro actuar, no es a nivel de la tierra. Tampoco significa que andemos volando. Significa que nuestra vida cobra otra dimensión cuando estamos creyendo en la palabra del Señor. Ese problema laboral, ese problema de enfermedad, ese problema familiar tiene
tiene, como dicen ahora, tiene otra lectura. Si lo vemos bíblicamente, si lo vemos bajo el prisma, bajo el anteojo del Señor, ya no es el problema, es la oportunidad para que el Señor pueda actuar. A veces nosotros somos un poquito rápidos y queremos las soluciones ahora ya. Y queremos las cosas según lo que yo creo, lo que yo pienso que es bueno. No, hermana, no, hermano. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, ¿ya? En Cristo. Entonces, el Señor tiene una dimensión totalmente distinta a la nuestra. Y a eso es lo que en esta noche el Señor nos está invitando. Es una invitación hermosa. Y que la hizo el apóstol Pablo con el mensaje, ¿ya? Con estas cartas a un pueblo que estaba formándose. Se estaban formando las iglesias. Tenían recién 3 años, 2 años, 3 años esta congregación en el Evangelio, que no había sido predicado, que no había sido enseñado, que no, como nosotros ya tenemos una raíz ya cristiana. Ellos no, estaban formando recién una ciudadanía, estaban formando recién un carácter como iglesia. Entonces, hermano, tenemos que dar gracias al Señor por lo que Él está haciendo en nuestros días ahora. Y el mensaje de esta noche es buscar, como decía aquí la palabra del Señor, lo que esté pasando. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Él nos ha bendecido ya. Él ya nos ha bendecido. Aleluya. El momento que pudimos abrir nuestro corazón y le permitimos a Él entrar, Él ya nos bendijo, entró la bendición a nuestra vida. Aleluya. Que nos bendijo, me dice aquí la palabra, con toda, ni siquiera con un poco, es con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Usted y yo, hermano, por eso le digo, no solamente somos evangélicos, somos creyentes, somos santos, somos apartados de las tendencias del mundo para servir a un Dios que tiene otras normas, otras reglas. Cantábamos el coro, Jehová Jireh, ¿cierto? Jehová Rafa. De acuerdo a como el Señor se manifestaba en el Antiguo Testamento, sanando, proveyendo, liberando, era el nombre que se le daba. Por eso que dicen esos nombres, no es que tenga un nombre distinto a Dios. Es por la ocasión en la que Él actuaba como proveedor, se le nombraba entonces Jireh. En la situación en que Él liberaba de los ataques del enemigo, era Jehová Nisi, porque era el baluarte, el estandarte. Tenemos que aprender, hermano, a ver a nuestro Dios no solamente como una religión, Él es parte de nuestra vida. Pero es alguien que aún todavía lo está aprendiendo, cada día, porque nunca vamos a poder llegar a entender toda la magnitud de lo que el Señor es. Pero es importante, hermano, lo que usted esté viviendo, lo que esté pasando, déjeme las manos del Señor. Y pídale a Él que en esos lugares celestiales, por eso no lo va a hacer pasar arriba del techo, no, es espiritualmente. Esa situación que tiene, no lo sé, esa preocupación, esa debilidad, eso que lo está atormentando, podamos dejar en las manos del Señor. Amén. Yo voy a pedir que se ponga de pie. Vamos a orar. ¿Y sabe por qué? Porque usted y yo, sin quererlo usted, sin imaginarlo usted, sin imaginarlo yo, sin quererlo yo, fuimos elegidos por Él. Amén. Amén. Aleluya. Me dice su palabra que Él nos dio
en el vientre de nuestra madre, que nos escogió según sus propósitos. Lo que usted y yo estamos viendo ahora no es por nuestras decisiones, es por lo que el Señor ha determinado desde antes de la fundación de la tierra. Entonces, ¿cómo no creer en el Señor? Lo que esté pasando, hermano, sé que es difícil, sé que esta situación es a veces complicada en medio de faltas, situaciones laborales, familiares, emocionales, espirituales, pero es aquí donde tenemos que afirmar nuestra fe. Es aquí donde tenemos que, ojalá, si tenemos ese ímpetu como el apóstol Pablo, echar a andar nuestro motor. Tal vez éramos tan distintos antes de conocer al Señor y ahora nos hemos vuelto pasivos, nos hemos vuelto tal vez sin ese ímpetu. Es tiempo que usted recobre lo que su carácter a disposición del Señor. Amén. 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 Sus habilidades, sus talentos a disposición del Señor. ¿Sí? Todo lo que tenemos tiene que estar a disposición de lo que el Señor quiere hacer. Y esta es una noche especial. Es importante que podamos entender, hermano, como dice aquí la palabra del Señor. Es una palabra que la dijo el apóstol Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles. Usted y yo somos los santos y fieles, ¿ya? Los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso, que están aquí en Chile, aquí en Quinta Normal, ¿ya? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y aquí mire, este versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¡Qué tremendo, hermano! ¡Qué tremendo! Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Amén. Él nos escogió. Él, hermano, Él nos escogió. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin manchas. Santos, apartados para su uso exclusivo y buscando la perfección con la ayuda de nuestro Espíritu Santo. ¿Qué tal si oramos en este momento? Para que nada de lo que, como decía el apóstol Pablo, ¿quién me apartará del amor de Cristo? Ni angustia, ni desnudez, ni hambre. Que nada nos separe del amor de Cristo, hermano. Porque sin Él nada somos. Si Él no está en nuestras vidas, no tiene sentido en nuestra vida. Y al contrario, vamos a ir en contra porque Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Amén. Tremendo, hermano. Esto es solamente un inicio, por eso quiero que se prepare y ojalá lea el libro de Efesios. Son 6 capítulos nada más, pero son tremendos, hermano. Tremendo. Y cuando usted se ponga a leer, pida, Espíritu Santo, revélame, por favor, porque son cosas que se van a ir abriendo en su mente y en su espíritu, que van a traer madurez en usted, van a traer crecimiento en usted, porque nos va a poner en el lugar que realmente tenemos que estar. No solamente evangélicos, sino que me dice aquí la palabra del Señor, ¿ya? Santos y fieles en Cristo. Aleluya. Voy a pedir que te vamos a orar, hermano. Usted y yo hemos sido elegidos, hermano. Usted y yo hemos sido elegidos para grandes cosas. Quizás esas grandes cosas no va a ser un millonario. Amén, si lo es, gloria al Señor. Amén. Pero grandes cosas de lo que tal vez usted ni siquiera se ha imaginado. Me dice la palabra del Señor.
cosa que ojo no vio, ni oído escuchó, y ni siquiera han subido al pensamiento del hombre, son aquellas cosas que hará el Señor con aquellos que aman su nombre. Amén. Aleluya. Aleluya. Pero no esté pensando como aquel pastor que dejaba el vehículo nuevo tan lejos para que no lo viera. No, el Señor quiere hacer cosas grandes con usted y conmigo. Aleluya. Gloria a Dios. Padre amado, en esta noche, Señor, he entregado su palabra, Señor, con temor y temblor, porque sé que es una palabra que viene de su corazón al corazón de cada creyente en este lugar y donde nos estén viendo, Señor. Es una palabra, Señor amado, que ha venido a poner en orden nuestra vida espiritual, la posición que tenemos como hijos suyos, fieles y santos. Señor, ayúdenos a poder, a través de lo que hemos escuchado y visto, a través de la vida de este varón, Señor. Muchos dirán, pero yo no me puedo ni siquiera parecer en un poquito al apóstol Pablo. Cada cual, con lo que tenga, podemos dejar que el Señor domine y gobierne nuestra vida, y según nuestro carácter podemos ponerlo a la disposición del Señor y Él hará. Muchas veces, Señor, nos subestimamos. El enemigo ha venido a poner en nosotros un espíritu de pequeñez, de minimizarnos, Señor. Ayúdenos, Padre, para que usted pueda hacer algo grande con nosotros, porque usted por algo nos escogió desde antes de la fundación de los tiempos, de la tierra, de todo. Ayúdenos, Señor, a entender nuestra posición en usted. Porque es lo que usted ha determinado. Perdónenos, Señor, si en algún momento hemos ido en contra de su palabra, porque hemos creído a nuestro pensamiento, y nuestro pensamiento está entenebrecido, nuestro pensamiento está influido por tal vez un contexto de tristeza, de angustia, de pobreza espiritual, emocional, familiar, económica, y eso muchas veces ha sido más fuerte que sus promesas, Señor, lo que usted tiene encerrado en esta palabra, y no hemos leído, Señor, y no nos hemos enterado de lo que usted nos ha dicho tanto tiempo, Padre. Perdónenos, Señor. Por favor, le pedimos, Señor, perdónenos por nuestra falta de creer que usted es el que tiene todas las cosas bajo su control perfecto. Perdónenos, Padre. Perdónenos, Señor, porque no hemos querido entrar a una ciudadanía distinta, porque estamos acostumbrados a como éramos. Y muchas veces hemos avanzado, pero después retrocedemos, Señor. Ayúdenos, Padre. Ayúdenos, Señor. Ayúdenos, Señor amado. A través de esta palabra, en esta epístola, esta carta que el apóstol Pablo envió a la iglesia en Éfeso, que es una carta que también nos envía a nosotros, Señor. Queremos seguir avanzando, queremos seguir creyendo, queremos, Señor, cumplir el propósito por el que usted nos ha llamado, porque por algo nos escogió, Señor. Por algo usted, Señor, miró nuestras vidas. Gracias, Señor, porque esta noche usted, yo sé que está haciendo algo especial en nuestras vidas, y no nos vamos a ir como hemos llegado, y su palabra seguirá en aquel pensamiento. Este versículo 1, 2 y 3 de Efesios es tremendo. ¿Cuánto más será cuando aprendamos y veamos lo que viene más adelante? Nuestra vida cambiará, Señor. Sabemos que nuestra vida será transformada. Gracias, mi Cristo. Gracias, mi Señor. Aleluya. Aleluya. Quiero hacer una alabanza más. Yo quiero que usted siga orando al Señor. Es una palabra de reflexión, es una palabra de meditación, es una palabra que nos hace volver a nuestro centro. Quizás hemos estado muchas veces, hay piezas ya que tienen que ser los relojes antiguos, que se movía un poquito el péndulo y ya empezaba a dar una hora distinta.
Muchas veces quizás estamos dando o estamos en un horario distinto al que tiene el Señor para nosotros. Señor amado, Dios de la gloria. Encuentro sanidad, Aleluya. encuentro libertad en tu presencia. Encuentro perdón, encuentro salvación en tu presencia. Corremos hacia ti, el cielo está aquí. Correremos hacia ti, el cielo está aquí. Amamos tu presencia, oh Dios. Dígale al Señor, llama su presencia. Jesús, su presencia. Amamos tu presencia, amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Tu presencia. Tu presencia. Tu presencia. Tu presencia. Aleluya. Aleluya. Ponga la mano en el hombro de su hermano que está a su lado. Porque ahora aquí amamos. En comunión, en comunión unos con otros. Amamos tu presencia, Señor. Amamos tu presencia, Padre. Y que esta presencia maravillosa nos haga entender tantas verdades celestiales. Que nos prepare para lo que ha de ser revelado para nuestras vidas de una manera sobrenatural, Señor. Que este mensaje de la iglesia en Éfeso sea tan fuerte como lo fue allá en él para los efesios, Señor, sino que sea algo tremendo en nuestras vidas. Que provoque ese cambio de mentalidad, de espiritualidad, de afectividad, Señor, en nuestras vidas. Porque estamos sirviendo a aquel que hizo los cielos y la tierra. Que permite en este tiempo que mujeres y hombres como nosotros podamos, Señor, acercarnos a su presencia solamente por el tremendo amor de su Hijo Jesucristo a la humanidad. Oh Dios amado, ayúdenos, Padre, ayúdenos, Señor, a tener nuestra mente abierta, a ensanchar el sitio de nuestra tienda, a alargar nuestras estacas, a fortalecernos, Señor, en usted, a crecer, Padre, espiritualmente, emocionalmente, culturalmente, en toda área de nuestra vida. Ya no queremos seguir siendo como hasta ahora, Padre. Hasta ahora nos ha bendecido, nos ha guardado, nos ha prosperado, pero usted tiene muchas mejores y mayores cosas para aquellos que creen en su nombre. Oh Dios, ayúdenos a entender que todo lo que vivimos, Señor, es parte de un proceso en el cual usted, si está presente en ese proceso, va a ser de bendición, Padre. Gracias, Señor.
Gracias, mi Padre amado. Aleluya, aleluya. Oh, mi Dios, tú eres maravilloso. Gracias, mi Cristo. Gracias, mi Señor. Porque esta palabra, Señor amado, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso, ahí nos incluye a nosotros, Señor. Gracias. Gracias y paz sea a nosotros, Señor amado, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque usted nos bendijo, Padre amado, con toda bendición espiritual, Señor amado, en los lugares celestiales, Señor, en Cristo Jesús. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre, porque no somos solamente evangélicos, sino que somos creyentes, santos y fieles a su amor, Señor, y por su amor, Padre. Gracias, mi Cristo. Aleluya. Aleluya. Gracias, mi Señor. Aleluya. Amén, amén, amén. Aleluya. Aleluya. Gracias doy al Señor por esta palabra. La palabra que enseña doctrina es a veces un poquito, hay que saborearla, ¿ya? Hay que meditarla, hay que reflexionarla. ¿Por qué? Porque nos endereza, nos guía, nos enseña. Amén. 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 Aquí tenemos que estar dispuestos a ser enseñados, a ser ordenados. Amén.